Aleluya. Buenos días en esta madrugada. Gloria a Dios. En este tiempo quiero compartir la palabra con algo que el Señor me dio para esta temporada, porque yo sé que muchos de ustedes están pasando por esto. Más que una palabra bíblica y una enseñanza, es una palabra profética que yo quiero que tú te apoderes de ella en esta madrugada. Y la palabra está en 2 de Samuel 21, del 15 al 17. Y es un de repente de Dios. Un de repente de Dios en tu vida. Dice la Escritura: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Salvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Miren lo que pasó aquí. David tenía por costumbre salir al encuentro de sus opositores en la guerra. David tenía por costumbre, cada vez que había una guerra, salir con su ejército y salir al frente de la batalla como cabeza de guerra, como cabeza de ejército, como rey de ejército, pero más como cabeza. Eso no lo acostumbraba a hacer casi ningún rey. En tiempos antiguos el rey se cuidaba de ser acabado o ser matado. Y Saúl lo hacía y David lo hacía también, salían a la guerra. Pero ¿qué pasa? Esta vez o en esta ocasión, David ya estaba mayor y estaba cansado. Y en medio de la batalla, como se cansó, bajó la guardia y estuvo a punto de ser aniquilado. Porque ahí apareció un gigante más grande, ya fuerte, me imagino que joven, así tanto como su espada nueva. Una espada nueva habla mucho de un guerrero. Una espada nueva puede significar que era un guerrero joven, que era un guerrero nuevo, no necesariamente sin conocimientos de batalla, pero sí que tenía la habilidad, que tenía la fuerza, que tenía la ligereza, la agilidad que ya David no tenía. Entonces, en ese preciso momento, cuando alza su mano en contra de David y ya lo iba a matar, llega Abisai y le salva la vida a David. Eso fue un de repente. En medio de la batalla y a punto de ser aniquilado, David obtuvo un de repente que le salvó la vida, un de repente que lo sacó adelante. Tal vez tienes situaciones ahora. Estoy segura, no tal vez, estoy segura que si el Espíritu me tocó para
hablar de esta palabra y decretar y profetizar acerca de ella y hacerte profetizar decretos sobre tu vida, es porque estás pasando por situaciones que te están parando. Estás pasando por situaciones que te han apresado, por situaciones que te han enfrentado y tu vida está corriendo riesgo. Y tal vez puede ser no necesariamente riesgo en el cuerpo, puede ser riesgo en el espíritu, como tu vida espiritual. Estás enfrentando cosas que se han levantado con la intención de matarte. Estás enfrentando cosas que se han levantado con la intención de destruirte. Estás enfrentando cosas que se han levantado con la intención de desaparecerte, ya sea física o espiritualmente. Apagar tu ministerio, apagar tu llamado, apagar tu talento, apagar tu don. Así como apareció ese gigante Isbi-Benob a destruir a David. Tal vez estás pasando por tantas cosas, sé que estás pasando por tantas cosas. Se levantó un gigante en el trabajo, se levantó un gigante en tu familia, se levantó un gigante en tu finanza, se levantó un gigante en tu relación, se levantó un gigante en tu matrimonio, se levantó un gigante dentro de tu iglesia, se levantó un gigante dentro de tu ministerio, se levantó un gigante dentro de las cosas que te rodean, se levantó un gigante entre tus vecinos, se levantó un gigante en el lugar que más tú amas. Se levantó un gigante simplemente para acabar contigo, para acabarte, para secarte. Pero yo te voy a decir algo. David, en ese momento que se levantó el gigante, él tuvo un de repente del Señor. Él tuvo un de repente de Jehová. Él tuvo un de repente enviado a través de la mano de Abisai, quien se levantó en contra del gigante y lo acabó. Quien se levantó en contra del gigante y le dio muerte. Quien se levantó en contra del gigante y lo secó. Yo quiero que ahora tú tomes en tu mente y en tus manos, es más, coge un papel y yo te insto a que tú escribas con nombre y apellido el gigante que se levantó para taparte. El gigante que se levantó para matarte, el gigante que se levantó para sentarte, el gigante que se levantó para secarte, el gigante que se levantó para destruirte. Yo quiero que tú lo escribas, mira, con nombre y apellido en un papel. Ahora, corre, rapidito, escríbelo, porque si lo escribes, tienes constancia y mentalidad y conciencia de qué se levantó y contra qué te estás enfrentando. Y ya habiendo escrito eso, yo quiero que tú comiences a declarar y decretar sobre eso un de repente del Señor. Porque eso no se supone que haya sucedido. Te quiero decir algo, no puedes bajar la guardia. Si ese gigante se levantó, pudo haber sido que bajaste la guardia, pero si ese gigante se levantó, pudo haber sido un plan del enemigo para pararte. Y yo quiero que tú te pongas en vela y te levantes ahora. Yo quiero que tú te pongas en vela y te levantes hoy y enfrentes ese gigante que se levantó pidiendo un de repente, declarando un de repente del Señor sobre tu situación, declarando un de repente de Dios en tu vida. Así como David tuvo un de repente con Abisai, tú vas a tener un de repente con el Señor en tu vida sobre esa situación. Acabas de escribir una sentencia de muerte para el gigante que se ha enfrentado en contra de ti. Acabas de escribir una sentencia de muerte contra el gigante que se ha levantado para pararte. Acabas de escribir una sentencia de muerte sobre aquello que planeó el enemigo crear para destruir tu ministerio, tu casa, tus finanzas, tu familia, tu entorno, lo que amas.
Y vamos a orar sobre eso. Voy a declarar, voy a profetizar sobre tu vida en esta hora, sobre eso que se ha levantado para pararte, con un de repente del Señor, con un de repente de Dios, así como David lo tuvo en su cansancio. Sé que estás cansado, sé que estás cansada. Han sido muchas situaciones, ha sido mucha problemática, ha sido un año fuerte, ha sido un 2023 drenante, cansón. Pero yo te quiero decir algo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Y yo quiero que te levantes ahora y comiences a declarar conmigo. Si te puedes parar donde estás, si puedes caminar, si puedes comenzar a decretar levantando tus manos, caminando por tu casa. Paraste el carro y te sentaste derecho o derecha y comenzaste a declarar conmigo un de repente del Señor. Vamos a hacerlo de verdad. Vamos a pararlo. Porque ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. Queda declarado en este instante. Así que comenzamos a orar y a presentarle al Señor cada situación que te está quejando ahora, declarando que acaba, declarando que llega a su fin, declarando un de repente del Señor de donde sea necesario. Padre, en esta hora yo te presento cada una de las vidas, Señor, que está escuchando esta declaración, este tiempo de oración, Señor. Yo los presento a ti, Señor. Yo presento sus situaciones, yo presento sus problemáticas, Señor. Aquel gigante que se levantó para pararles, aquel gigante que no les deja dormir, aquel gigante que les para, aquel gigante que les enfrenta, aquel gigante que planea su muerte, aquel gigante que está disfrutando o está celebrando el fin de mis hermanos. En esta hora yo declaro en el nombre de Jesús que no hay ningún fin sobre la vida de mis hermanos. No hay ningún fin sobre tu vida. No hay ningún fin sobre la vida de ellos, porque yo declaro un de repente del Señor ahora sobre sus vidas. Un de repente sobre esa situación que está atacándoles. Un de repente sobre ese gigante que se ha levantado para pararles. Un de repente sobre la vida de aquella persona que necesita ser auxiliado de cualquier situación. Ser auxiliado de cualquier palabra, de cualquier decreto. Ser auxiliado de cualquier decreto de maldad sobre su vida. Ser auxiliado de cualquier trabajo tirado a su vida. Ser auxiliado de cualquier problemática que se haya levantado con el fin de destruirlo hasta la muerte. En esta hora declaramos un de repente del Señor. En este momento declaramos un de repente del Señor sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Declaramos un de repente sobre sus finanzas. Declaramos un de repente de Dios sobre sus finanzas. Declaramos un de repente de Dios sobre su bolsillo. Declaramos un de repente de Dios sobre sus cuentas. Declaramos un de repente del Señor sobre sus deudas. Declaramos un de repente del Señor sobre sus provisiones. Declaramos un de repente del Señor sobre su vida de suplir a otros, su modo de suplir a otros, un de repente, su modo de suplirse ellos mismos, un de repente, su modo de suplir a su familia, un de repente para el modo de cuidar a los que les rodean, un de repente. Si necesitan en esa área, un de repente del Señor llega ahora a sus bolsillos, a sus finanzas, a sus cuentas de banco,
al dinero que entra a su hogar, al dinero que entra a su casa, al dinero que cobran del trabajo, un de repente con su bono, un de repente con sus incentivos, un de repente del Señor, donde ese dinero se multiplica, donde ese dinero se crece, donde ese dinero se extiende, donde ese dinero se rinde, donde ese dinero se estira. Yo declaro sobre estas finanzas un de repente del Señor en cada uno de estos bolsillos de mis hermanos. Yo en esta hora declaro de la misma manera para aquellos matrimonios que están siendo atacados por gigantes de destrucción, gigantes de separación, gigantes de muerte, gigantes de depresión, gigantes de desasosiego, de desaliento, de desánimo. En esta hora, todo esto que viene a atacar y a separar el matrimonio, en esta hora yo declaro un de repente del Señor sobre ese matrimonio. Yo declaro un de repente del Señor sobre esa casa. Yo declaro un de repente del Señor sobre esa cama. Yo declaro un de repente del Señor sobre esa relación. Yo declaro un de repente del Señor sobre la comunicación de ese matrimonio. Yo declaro un de repente del Señor sobre la unidad de ese matrimonio. Yo declaro un de repente del Señor sobre la intimidad de ese matrimonio. Yo declaro un de repente del Señor sobre la convivencia de ese matrimonio. Declaro que se arregla con un de repente del Señor que entra a sus vidas. Yo declaro que se arregla en el nombre del Señor y se unen como nunca antes se habían unido, con una sola mente. Un de repente del Señor que los une con una sola mente. Un de repente del Señor que los une con un solo corazón. Un de repente del Señor donde cada uno se preocupa por las necesidades del otro y ninguna necesidad queda desprovista. Un de repente del Señor sobre esa unidad matrimonial. Un de repente, declaro un de repente sobre ellos en esta misma hora. Señor, si el problema y la situación es familiar, yo declaro un de repente sobre la familia, un de repente que les une, un de repente que les levanta, un de repente que les restaura, un de repente que les alienta, un de repente que les llena, un de repente que les extiende, un de repente de amor, un de repente de misericordia, un de repente de compasión, un de repente de llenura, un de repente de lazos, Padre, un de repente que llega a obstruir el camino de ese ataque que se ha levantado en contra de esa familia, un de repente que les haga tener coinonía, un de repente lleno de coinonía, un de repente lleno de amor, un de repente lleno de misericordia, un de repente de amor ágape, un de repente de amor verdadero, un de repente de lazos. Así como dice la Escritura, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Llega un de repente a esta unidad familiar, un de repente donde todas las cosas se arreglan, un de repente donde los malos acuerdos o malas percepciones son arregladas. Todo aquello que trastornó el principio de esas relaciones familiares es ordenado en el nombre de Jesús. Declaramos un de repente sobre ellos y es recapitulado y se ordena como se supone que esté ordenado. Declaramos un de repente sobre esta familia, un de repente que organiza, un de repente que une, un de repente que crea lazos, un de repente que levanta, un de repente de amistad, de amigos, un de repente de humanos, como nos manda la Escritura que dice que amen a su prójimo como a sí mismo.
Un de repente de prójimo, porque el prójimo no solamente es la persona que está fuera de mi casa, el prójimo también es aquel que vive dentro de mi casa, porque la palabra prójimo significa todo aquel que no eres tú. Prójimo es todo aquel que no soy yo. Así que, Padre, que ellos puedan tener y levantarse con una actitud de amar al prójimo como a ellos mismos en su misma casa, en su misma familia, Señor. Contratos de amor, contratos de consideración, contratos amenos, contratos pacíficos. Padre, un de repente para esa relación tóxica familiar, un de repente para esa relación tóxica, unidad tóxica familiar, llega un de repente en el nombre de Jesús y restaura las familias. Si la problemática es con los hijos, en esta hora, Padre, yo declaro, Señor, un de repente sobre esa relación con sus hijos. Tú te levantas con poder, Señor, sobre ellos, Padre, y tú traes sanidad a los corazones de esos hijos, Señor. Y tú volteas los corazones de los hijos hacia los padres y volteas los corazones de los padres hacia los hijos. Con amor, Señor. Declaramos un de repente en esas relaciones de madre a hijo, de padre a hijo. Y declaramos un de repente en esa relación de hijo a padre y de madre a padre, Señor. Un de repente, Señor, con hijas y hijos, Señor, y sus padres, Señor. Un de repente en esa relación, Señor, donde puedan haber sanidad, Señor. Un de repente donde pueda haber una apertura de corazón, dejando atrás lo que no conviene, dejando atrás lo que no ayuda, dejando atrás lo que les para, dejando atrás lo que no les deja avanzar, Señor. Un de repente que restaure y solidifique esa relación, Señor, con su simiente, Padre Santo. Declaramos un de repente sobre ellos, Señor. Ya sea si hay alguna situación que está llevando a nuestros hijos o a sus hijos, Señor, a secarse, a perderse, a tomar malas decisiones, a tomar malas actitudes, Padre, en esta hora tú haces un de repente sobre ellos, Señor, y tú les despiertas, tú les levantas, Padre de la gloria, y tú traes sanidad a esos corazones con un de repente tuyo, Señor. Con un de repente tuyo, Padre de la gloria, tú tomas tu lugar y traes vida a esos jóvenes, a esos niños, Señor, y a esos padres, Señor, con un de repente tuyo, uniéndoles, Señor, Padre de la gloria. Señor, si el gigante que se levantó en su lugar de trabajo, Padre, en esta hora, levántate con un de repente en ese trabajo. Levántate con un de repente a su favor en ese trabajo, Señor. Levántate como un de repente a su favor, Señor. Donde la persona o las personas que se han levantado para crearle daño, para dañar su credibilidad, para dañarle su testimonio, queden mudos en el nombre de Jesús. Esas palabras que hieren y dañan a esta persona que me está escuchando, que tiene problemas en su trabajo, Señor, quedan mudos en el nombre de Jesús. Enmudece cada palabra que daña su testimonio. Enmudece cada palabra que le para en el trabajo. Enmudece cada palabra o cada murmuración que le daña como persona o que daña el trabajo de sus manos. Yo declaro que todo gigante que se levantó en el área de trabajo de mi hermano aquí presente se seca en el nombre de Jesús. Se seca en el nombre de Jesús y para. Declaramos que para. Ahora mismo el ataque se disipa en el nombre de Jesús. El ataque se disipa ahora en el nombre de Jesús y se levanta con poder.
aquello que está menospreciando, socavando la integridad de mi hermano aquí, aquello que se ha levantado para crear una apariencia de pecado a su alrededor, aquello que se ha levantado para pararle y para hacerle ver a los demás que es una cosa que no es, se para ahora en el nombre de Jesús y se seca. Declaro un de repente sobre esa situación y ese gigante se tiene que ir para el suelo. Ese gigante tiene que caer destruido en el nombre de Jesús, porque delante del Rey de Reyes nada puede permanecer de pie si no está justo puesto sobre la voluntad de Dios, si no está enviado por la voluntad de Dios. Todo gigante se cae, todo gigante se destruye, todo gigante se disipa y vuelve a los confines del infierno donde fueron sacados. Si el gigante se ha levantado en el área o en la zona donde vive, yo declaro ahora mismo en el nombre de Jesús que ese gigante se va al suelo. Declaro sobre él un de repente del Señor. Y todos aquellos que te están haciendo la guerra en tu lugar de vivencia, todos aquellos vecinos que te están haciendo la guerra, yo declaro que se secan en el nombre de Jesús con un de repente de Dios en tu vida. Un de repente de Dios en tu vida que va a destruir todos los ataques del enemigo que se han levantado a pararte, que se han levantado a enfrentarte. Yo declaro un de repente justo ahora sobre tu vida. Un de repente que te levanta, un de repente que te sana, un de repente que te cubre, un de repente que envía ángeles. Ángeles guerreros a tu favor. Ángeles guerreros a tu favor a rodear tu casa. Ángeles guerreros a pararse en cada una de las esquinas de tu hogar. Ángeles guerreros con toda su armadura a pararse en las 4 esquinas de tu territorio. Y no permiten que ninguna arma forjada en contra de tu vida prospera. Ningún trabajo hecho a tu vida, ningún trabajo tirado frente a tu casa prosperará. Cuando tú le entregas al Señor tu vida y la rindes y la pones sobre sus pies y la pones a sus pies y la rindes al Señor, ninguna arma forjada en contra de tu vida prospera. Cuando el Señor tu Dios es tu roca, cuando tú construyes tu hogar sobre la roca fuerte que es el Señor, siendo los cimientos de tu hogar hechos de esa roca, ninguna arma forjada en contra tuya prosperará. Así que yo declaro ahora mismo a la distancia que todo trabajo queda cancelado en el nombre de Jesús por un de repente del Señor en tu vida. Un de repente del Señor en tu vida. Destruye todo trabajo puesto para destruir tu casa, en tu vecindario. Todo queda deshecho en el nombre del Señor. Queda destruido por el poder de su presencia, por el poder de su fuego santo, por el poder de su agua viva, por el poder de sus vientos de gloria. Todo queda nulo en el nombre del Señor. Y todos los vecinos que te hacen la vida imposible enmudecen en el nombre de Jesús y te dejan en paz. Y como cuenta la Escritura, entre ellos mismos se confunden y se levantan contra ellos mismos. Entre ellos mismos se confunden y se levantan contra ellos mismos. Se secan en el nombre de Jesús. Declaramos que se secan en el nombre de Jesús. Y tú toma fuerzas, porque el de repente del Señor ha llegado a tu casa, ha llegado a tu vida. Coge fuerzas, toma fuerzas y sigue hacia adelante. Aleluya. Si el gigante que se levantó
se levantó contra algún problema en tu mente, si el gigante que se levantó para destruirte a ti mismo o a ti misma desde adentro hacia afuera, en esta hora yo declaro un de repente del Señor. Un de repente del Señor sobre tu mente. Un de repente del Señor sobre tus pensamientos. Un de repente del Señor sobre cada uno de las neuronas de tu cerebro. Un de repente del Señor sobre tu vida. Todo espíritu de depresión te suelta ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro un de repente del Señor sobre tu cerebro. Yo declaro un de repente del Señor sobre tu vida en esta hora. Y todo espíritu de desasosiego, de desaliento, de depresión, de desconocimiento, de frustración, de bloqueo, se seca ahora en el nombre de Jesús. Lo atamos y lo echamos fuera y lo enviamos a los confines del infierno de donde salió. Sueltas esa mente ahora. Sueltas esa mente ahora. No tienes parte ni suerte. Sueltas esa mente ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de depresión se va ahora. Llega el de repente del Señor a tu mente. Llega el de repente del Señor a tus neuronas cerebrales. Llega el de repente del Señor a tus oídos. Llega el de repente del Señor a tus ojos. Llega el de repente del Señor a tu boca. Llega el de repente del Señor a tu olfato. Llega el de repente del Señor a tu tacto. Digo, llega el de repente del Señor a tus 5 sentidos, porque los 5 sentidos están unidos directamente con las emociones y directamente con el cerebro. Así que yo declaro un de repente del Señor sobre tus 5 sentidos y un de repente del Señor sobre tu mente. Declaro que no te ataca más. Declaro que te levantas en el nombre de Jesús. Declaro que te levantas en el nombre de Jesús y tu vocabulario negativo cambia y tu vocabulario de sequedad cambia y tu vocabulario de confusión cambia y tu vocabulario de negatividad sobre ti mismo cambia y tu vocabulario de depresión cambia y tu vocabulario de desilusión cambia. Y tu vocabulario de bloqueo cambia. Y yo declaro un fluir en el Señor, un fluir de ideas, un fluir de levantamiento, un fluir de vida. Yo declaro vida sobre tu vida en esta hora. Yo declaro vida sobre tu cerebro en esta hora. Yo declaro una organización y un orden perfecto divino sobre tu mente. Declaro el orden divino sobre tu mente. Declaro el orden divino sobre tu cerebro. Declaro el orden divino sobre tus pensamientos y declaro el orden divino sobre tus neuronas cerebrales. No solamente el espíritu de depresión, sino cualquier desajuste químico en esta hora se ordena en el nombre de Jesús. Esquizofrenia, bipolaridad, autismo, se disipa en el nombre de Jesús y se baja. Declaramos que se ordenan los pensamientos, y comienzas a caminar como tienes que caminar. Déficit de atención se ordena en el nombre de Jesús. Se ordena en el nombre de Jesús. Siendo parte del cerebro, todo déficit de atención, todo bloqueo, se ordena en el nombre de Jesús. Declaramos un de repente del Señor sobre cada mente en esta hora. Un de repente del Señor sobre cada mente en este mismo instante. Cualquier actitud emocional que se haya coagulado para destruirlo por dentro, para destruirla desde adentro, en esta hora yo declaro que se seque en el nombre de Jesús. Declaro un de repente sobre ti, mujer, en esta hora. Sobre ti, chica, un de repente sobre tu mente. Un de repente sobre cualquier ataque del enemigo de mentira. Del enemigo mentiroso. Cualquier ataque del espíritu de destrucción.
Cualquier ataque del espíritu de muerte, cualquier ataque del espíritu del devorador, del espíritu devorador en esta hora se destruye, lo atamos, lo enmudecemos y lo echamos a los confines del infierno. Lo atamos, lo enmudecemos y lo echamos a los confines del infierno. Exactamente donde salió vuelve. Lo enmudecemos, lo atamos y lo echamos a los confines del infierno. Y no trabaja más. Y no te trabaja más. Y no te pone más ansioso. Toda ansiedad queda deshecha en el nombre de Jesús. Todo nervio queda deshecho en el nombre de Jesús. Todo ataque al sistema nervioso queda deshecho y desajustado, atado y sacado de esa parte del cerebro donde se alojó. Sacamos el espíritu de ansiedad del lugar donde se metió en cada una de las mentes. Lo atamos y lo echamos fuera. Atamos, lo atamos. Todo desespero, todo desasosiego del lugar donde se alojó en cada una de esas mentes queda atado y echado fuera. Donde se alojó el espíritu de depresión en esa mente, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y enmudecidos cada uno vuelven al Seol. Enmudecidos cada uno vuelven al Seol. Aleluya. Todo aquello que se alojó en esa parte, en esa área del cerebro y te está causando presión o opresión, queda atado y echado fuera. Queda atado y devuelto en el nombre de Jesús al lugar donde tiene que estar. Al Seol, los confines del infierno. Y yo declaro sobre tu mente sanidad. Declaro ajuste. Declaro vida. Declaro gozo. Declaro perspectiva celestial. Declaro organización y orden divino. Decreto vida y sanidad en esta hora sobre cada una de las mentes de mis hermanos aquí en esta hora. Te glorifico y te exalto, Padre Santo. Rete sertimio soro popo y papá sertiate lloro cosorotume me sorto yara papá se tuyere y mos pertiara se creia y más sertiate serepio posereya y popo soroto yara papá seretea. Declaramos un de repente del Señor sobre cada uno de ellos. Un de repente del Señor sobre cada una de las vidas. Un de repente justo y necesario. Un de repente en el momento preciso, en el momento que más lo necesitan, un de repente del Señor. Reposo croto yara papá seretiate. Mira da 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 da. Mia da 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 sere de 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 da da da. Veo se te ya. Veo se te ya. Declaramos un de repente si lo que se levantó es en tu iglesia. Declaramos un de repente sobre el gigante que se levantó en tu iglesia. Ese gigante de la mentira queda atado y echado fuera. Guachao, abre tus ojos, abre tus oídos. No todo lo que se ve es lo que es. Puede parecer que es de esa manera, que se ha levantado. Y es que el enemigo ha trastornado la información.
la ha trastornado, la ha cambiado y parece otra cosa. Parece algo que se ha levantado para destruir. Parece que es algo que se ha levantado para destruirte, pero es solamente información trastornada. Es solamente información cambiada. Es solamente información dañada. Porque hay un ejército enviado de los confines del infierno a las iglesias para trastornar los pensamientos, para trastornar las palabras, para trastornar las conversaciones, para trastornar las relaciones con malos entendidos. Y así crea división, así crea apartamiento de la gente unos de otros, el apartarse unos de otros. Crea aislamiento. Son mentiras del enemigo. No le creas. Siempre ve a tu gente. Siempre ten la mejor actitud acerca de todo. Si se ha levantado el enemigo, si se ha levantado el gigante, un gigante de mentira, un gigante de celo en la iglesia, donde tú asistes, tú vas o tú pastoreas, yo declaro que ese gigante queda deshecho en el nombre de Jesús. Y declaro un de repente del Señor, así como Abisaí, un de repente del Señor que se enfrenta a ese gigante que se ha levantado para trastornar la vida, para destruirla, para traer contienda, para traer pelea, para traer celo, para traer competencia, para traer guerra, para traer mentira, para apartar los corazones, para traer desilusión, para traer desapego, para traer todo y aislamiento, para traer todo lo que pueda traer desunión y destrucción para la iglesia. En esta hora ese gigante enmudece, ese gigante enmudece. Ese gigante se destruye, ese ejército de mentira, de dardos mentirosos quedan destruidos ahora en el nombre de Jesús. Ese ejército que se levantó con flechas y dardos de fuego a destruir las mentes, a socavar las mentes desde afuera, para traer desunión, desunidad, para destruir el amor ágape, la comprensión, la misericordia. En esta hora queda deshecho en el nombre de Jesús. Declaramos que queda atado, el ejército completo es apagado por el poder de el agua, las aguas del Espíritu Santo. Las aguas del Espíritu Santo caen sobre los dardos de fuego de este ejército de mentira y queda destruido, queda apagado. Los dardos de fuego, las flechas de fuego encendidas quedan apagadas por el agua del Espíritu Santo en esta hora y por los vientos refrescantes del Espíritu de Dios, los aires del Espíritu Santo. El ruá del Espíritu Santo sopla sobre este ejército y queda apartado a lo lejos. Sopla con tanta fuerza que ese ejército de mentira queda apartado lejos de la casa del Señor. Queda apartado lejos de la iglesia. En esta hora yo declaro unidad sobre esa iglesia. Yo declaro que toda mentira, toda murmuración, todo bochinche queda destruido. Todo gigante de la murmuración, todo gigante del bochinche, todo gigante del celo, toda gigante de la destrucción queda destruido en el nombre de Jesús. Y se levantan con más unidad que antes. Se levantan con más unidad que antes. En el nombre de Jesús queda trastornado el enemigo. Queda enmudecido el enemigo. Y un de repente del Señor lo ata y lo echa afuera a los confines del infierno. Declaramos libertad sobre esa iglesia.
Le declaramos libertad sobre tu iglesia ahora mismo en el nombre de Jesús. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar. Ya te secreto yoropopopo seretiaya. Imoserte yoropopopo sereate. Imansakte yorobosektia vasorotu. Me sol tu yerete secrehe. Mersu tu yara papa secreta jana papasi. Mi yarada serada. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu de repente. Gracias por tu de repente. En esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo de oración, de declaración, de decretos, de profetizar. Te damos gracias, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por profetizar sobre estas vidas. Gracias por profetizar sobre nuestras vidas. Ahora, antes de terminar, yo quiero que tú levantes tus manos y vas a declarar conmigo: profetizo que el gigante que vino a destruirme recibe un de repente que lo contrarresta. Ahora vas a poner tus manos sobre tu cabeza y vas a profetizar conmigo. Profetizo un de repente del Señor sobre mi vida. Y ahora vas a poner las manos en tu corazón y vas a decir: profetizo un de repente del Señor sobre mí y un destruir de todo gigante que se levantó en contra de mí. Hermanos, ¿recibiste un de repente? Profetizamos un de repente sobre tu vida. Profetizamos un de repente sobre tu gigante. El que era tu gigante ya no lo es. Profetizamos un de repente que destruyó ese gigante que vino a pararte. Y quedaste libre en el nombre de Jesús. Así que levántate, camina y ten fe, que largo camino te resta. Que pases un maravilloso día. Dios te bendiga.